Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento. Estamos nosotros hablando del libro de Samuel. Y también mirando sobre todo la estructura y la parte literaria de este primer capítulo, lo que significa aquí la peregrinación de Elcaná al santuario de Silo. Decíamos luego la súplica y el voto de Ana. Luego tenemos también el nacimiento y la consagración de Samuel. Y por último, el canto de Ana, que es también un apartado muy interesante que estaremos estudiando. Con Agaña Samita, toda esta escena, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando dice que mientras ella se prolongaba en su oración delante del Señor, Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: no, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido con el exceso de mi congoja y mi dolor. Bueno, y así continúa, ¿verdad? Entonces esta escena con el sacerdote, con Elí, es igualmente sintomática. Ana parece estar borracha porque no reza en voz alta, como exige la costumbre. Además se levanta de la mesa y el sacerdote no sabe que la tristeza le impedía comer. Era la misma tristeza entonces. La actitud de la mujer no es muy edificante y se lo reprocha con dureza. Ahora, con calma ella le expone su penosa situación y hace observar a Elí que en contra de lo que aconsejaba la sabiduría popular, ella no ha ahogado su amargura en vino o alcohol. Se vuelve hacia el Señor embriagada de su propia pena. Vamos a mirar un poco lo que nos dice Proverbio, el libro de los Proverbios. Es un libro muy interesante, ¿verdad?, que nos habla justamente de toda esta situación, ¿verdad? En el versículo 31, al final, encontramos del 6 al 7. ¿Qué nos dice este proverbio? Den bebida fuerte al que va a perecer y vino al que está sumido en la amargura. Que beba y se olvide de su miseria y no se acuerde más de su desgracia.
que beba y se olvide de su miseria y no se acuerde más de su desgracia. Eso entonces es lo que decía el libro de los Proverbios, ¿verdad? Entonces por eso aquí también Elí como que dice, bueno, esta está aquí, pero todo lo contrario. Ella dice, yo estoy sumida en mi amargura, en mi dolor. Ella no ha ahogado su amargura en vino ni en alcohol. Se vuelve en todo caso hacia el Señor embriagada de su propia pena o sufrina. El sacerdote entonces la tranquiliza pronunciando una frase que tiene un sentido incierto. Es un deseo, una súplica, una promesa. Vete en paz y que Dios de Israel te conceda, o bien te concederá lo que le has pedido. Entonces aquí está, ¿verdad? El cómo actúa en este caso y el cómo le está ofreciendo. Vete, vete, vete. Es una bendición de Elí. De hecho, Elí no sabe lo que Ana le ha pedido al Señor. En su oración silenciosa Por eso utiliza una frase anodina que puede venir bien en cualquier situación. Sin embargo, Ana recibe sus palabras como una promesa, como una especie de anuncio del nacimiento por parte de Dios. Por eso es que le dice, ¿verdad? Vete en paz, respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Esta es una forma, ¿verdad? Medio muy general. O sea, yo te puedo decir también, ¿verdad? Pero si andáis listo, 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 que Dios te bendiga. Te dejo a tus años de ya no me etan de vender yerurea cuestiones. Dios me etan de vender yerurea cuestiones. Pero el sacerdote entonces la está animando, ¿verdad? Le está fortaleciendo. Vete porque el Señor te va a escuchar. Vete porque el Señor te va a regalar eso que vos estás pidiendo. Y luego entonces Ana responde, que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El cardenal Angelo Becciu acudió a la beatificación de Juan Pablo I en la plaza de San Pedro. Al finalizar la ceremonia, el Papa saludó a los cardenales presentes y por tanto también a él. El exsustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano reapareció en público hace pocos días. La última vez que se le vio antes de la beatificación fue en el consistorio. Según diferentes medios italianos como Repubblica o Il Tempo, antes de acudir a la creación de nuevos cardenales, Becciu comentó en una misa privada en su Cerdeña natal que el Papa le había llamado para volver a Roma, participar en el consistorio y recuperar todas sus funciones como cardenal. Sin embargo, lo único que el Vaticano ha confirmado de momento es que aunque el cardenal no ha cumplido aún los 80 años, no podrá votar en un cónclave. El cardenal Angelo Becciu está acusado de usar de forma irregular los fondos del Vaticano. Todavía no ha habido ningún veredicto en este proceso que se ha prolongado durante más de un año. El Papa recibió a miembros del Consejo de Cáritas Española junto al cardenal Omeya. El motivo ha sido la celebración del 75 aniversario de la institución. Francisco ha elogiado la labor que han desempeñado estos años y les ha animado a seguir trabajando para construir un mundo más justo. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, prolonga en su historia su acción. Por ello, Cáritas se nos propone como esa mano tendida que es Cristo cuando nosotros la ofrecemos al que lo necesita. Mirá al hermano que está caído. No olvidemos que el único momento en que nos es lícito mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudarlo a levantarse. Después nunca más. Francisco ha marcado las directrices de trabajo a seguir adelante en los próximos años. Además, ha mostrado su afecto a la familia Cáritas a través de las personas que han acudido a la audiencia. Para algunos de los miembros del Consejo era la primera vez que veían al Papa en persona y para otros muchos en una audiencia tan pequeña. Ha sido muy cercano, muy espontáneo y nos ha llenado de ilusión y de alegría. Le hemos visto muy bien y con mucho empeño para animar a Cáritas en su trabajo. Francisco se ha mostrado atento e ilusionado. Para los miembros del Consejo, este encuentro con el Papa ha servido para acoger energías nuevas y continuar con la labor que desempeña la institución.
Nos lleva diciendo cosas importantes desde hace tiempo y desde luego para mí el mensaje que nos remitió, que nos mandó con motivo de nuestro 75 aniversario, era las líneas a seguir por Cáritas en general, y que es los 3 caminos de los que nos ha hablado siempre: el camino de los últimos, el camino de la misericordia y el camino de la renovación. Cáritas Española está presente en las 70 diócesis del país y tiene más de 73.000 voluntarios. A la beatificación de Juan Pablo I acudieron todo tipo de autoridades, entre ellos Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, y Pierre d'Artoux, ministro de Estado del Principado de Mónaco. El Papa se acordó de ellos durante el rezo del Ángelus. Saluto le delegazioni ufficiali qui convenute per rendere omaggio al nuovo beato. Il mio deferente pensiero va al signor Presidente della Repubblica Italiana e al primo ministro del Principato di Mónaco. Francisco también saludó a los venecianos, belunesis y vénetos que se desplazaron hasta Roma para participar en la beatificación del Papa, que fue su paisano. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto. Località legate all'esperienza umana, sacerdotale e episcopale del beato Albino Luciani. La beatificación de Juan Pablo I estuvo llena de testimonios sobre este Papa que fue ante todo pastor y que, como recomienda Francisco a los sacerdotes, olía a oveja. El Papa recibió en el Palacio Apostólico al nuevo embajador de Polonia ante la Santa Sede, Adam Mariusz Kwiatkowski. Le acompañaba a su familia. Durante el encuentro, el embajador polaco le presentó sus credenciales. También le regaló a Francisco un libro y un documental sobre una importante figura de la Iglesia polaca, el cardenal Stefan Wyszynski. El Papa insistió en la importancia del cardenal Wyszynski. Es un grande. Al final de la audiencia privada, el Papa les pidió rezar un Ave María juntos. Possiamo pregare insieme l'Ave Maria in polacco. El Papa bendijo a sus visitantes en latín antes de reunirse en privado con el embajador. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardas, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el capítulo 1, todo el capítulo 1 que nos trae la historia profética con este libro de Samuel. Nosotros estábamos mirando de cierta manera todo lo que esta mujer estaba pidiendo, ¿verdad? Estaba llorando. Luego Elí, sin saber lo que ella estaba pidiendo, sin embargo, le dice, ¿verdad? Vete, hija querida, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto tú le has pedido. Al comienzo piensa que estaba borracha, le dice, no, solamente que estoy tan acongojada. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Bueno, entonces le da esa bendición después seguidamente Elí, y que Dios verdaderamente te conceda. Esto es lo que la transforma completamente cuando ella responde: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Un nuevo signo de su inmensa confianza. Es decir, esa esperanza, esa bendición, esa gracia que recibe de parte de Dios. ¿Verdad? Todo lo que es lo sobrenatural, esa confianza total en la fuerza de Dios. Así cuando uno va visitando a los enfermos, cuando uno va visitando a las personas, que está en la cama, que está en el sufrimiento, que está en el dolor. Pero en ese momento en que uno está visitando, uno también encuentra esa fuerza y esa gracia de parte de Dios, que le toca y que le dice a esa persona: aquí Dios te está visitando. Cuando uno va pasando, va rezando, le pone el aceite, le unge. Como dice, está enfermo alguno de ustedes, llamen a los sacerdotes de la iglesia, que impongan las manos sobre los enfermos y los enfermos curarán.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y aquí está, ¿verdad? Entonces, esa confianza total. ABP y Elí, ¿verdad? El sacerdote que confía plenamente y le está diciendo, el Señor te conceda todo lo que vos le habías pedido. Entonces, Oñandube, siente. Y eso es lo que recibe entonces de parte también del Señor, en la confianza total que se pone, ¿verdad? En resumen, Ana es una figura sorprendente. Es una persona fuera de lo normal por sus relaciones privilegiadas con Dios. Hay una relación entonces, qué lindo que es, ¿verdad? Cuando uno va entendiendo esto y cuando uno va entrando también en esta situación. Ella va a llevar, oye, esa caja va a huerovia, va ella va peñan de yara, esa case, peipona mía, va ella va peñan de yara, lleva. Hoy cuál ese, y eso es lo que quiero yo también tener, ¿verdad? Entonces, crear y trabajar por esa relación privilegiada con Dios. El hecho de que manifieste su gozo, no ya en el nacimiento de su hijo, sino solo después de cumplir su voto ante el Señor, retrata muy bien al personaje. Vamos a mirar un poco después, ¿verdad?, esta relación entre Ana y el Señor, porque con eso estamos. Y entonces, aquí, después de cumplir su voto, Abella Yuyeta en el capítulo 2 del 1 al 10, es decir, en esta oración, en este canto que eleva a Ana por la gracia que el Señor le ha concedido, del hijo que ha recibido. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría. Esto tiene mucho del Magníficat, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la gracia del Señor? Eso que parece que es estéril, sin embargo, sabemos que en la confianza y en la entrega plena, ¿verdad?, en manos del Señor, de nuestras dificultades, situaciones, problemas, pero no es porque el Señor en una forma mágica, ¿verdad?, lo resolverá, sino que es justamente esa búsqueda, ese deseo, ¿verdad? Y entonces es lo que produce, es lo que fecunda. Esto es lo que entonces nos está enseñando y este es el mensaje que nos está queriendo dejar aquí el autor sagrado. El hecho de que manifieste su gozo no ya en el nacimiento de su hijo, sino solo después de cumplir su voto ante el Señor. Esto retrata muy bien al personaje. Igualmente, al Señor le va bien visitar y hacer fecunda a Ana en recompensa del préstamo que ella le había hecho. En el 2:20-21, ¿verdad?, encontramos justamente esto. Dice así: entonces Elí bendecía a Elcaná y a su mujer diciendo que el Señor te conceda una descendencia de esta mujer a cambio de aquel que fue cedido al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa.
Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando estos capítulos maravillosos, los primeros capítulos del libro de Samuel. Aquí encontramos la vocación, el llamado de Shamael, cómo se da todo, cuál es la confianza, primero cuál es la dificultad. Ella Ana Hanna quiere decir bendición, gracia, ¿verdad? Entonces, incluso nos hace entender que esta confianza plena en el Señor es la que después fecunda, ¿verdad? Es la que fecunda y llega, fecundando llega entonces a dar nada más y nada menos que al Shamael, al Shamuel, es decir, al Dios que escucha. Entonces, el Señor le va, al Señor le va bien visitar y hacer fecunda a Ana, decíamos, en recompensa de este préstamo que ella le había hecho, fruto de este encuentro entre el Señor y Ana en su voluntad de vida. Samuel se presenta desde el principio como un hombre de alianza, pero hemos de precisar esta intuición global. Qué lindo que esto, como un resumen, lo entendamos bien nosotros. Que ya Shamael, la voz de Dios que habla, el escuchar, el responder de Dios, entonces nos haga entender también nosotros desde el principio que el mismo Samuel, desde ser gestado, es ya entonces el principio de un hombre de alianza. Un hombre de alianza. Yo hago una alianza con el Señor. ¿Verdad? Porque cuando Ana está llorando, cuando está entonces gimiendo, entonces Ana con el alma llena de amargura, hizo entonces este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda la vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba en oración, etc. Ahí ya viene la escena con Elí. Pero este es el voto con el Señor. Y después entonces, si tú me das, ¿verdad? Si miras y te acuerdas, si no te olvidas y le das un hijo varón, yo te lo entregaré. Ya puede tener alianza. Y hoy entonces, este es el profeta de la alianza, el Berit. Entonces entrar en sintonía, por eso que hay una relación muy profunda, ¿verdad? En este caso de Ana, como estamos hablando con el Señor, es un tema lindísimo. El entrar en relación, en entrar en sintonía para poder hacer un pacto, poder hacer una alianza. El fruto de este encuentro entre el Señor y Ana en su voluntad de vida. Samuel se presenta desde el principio como un hombre de alianza entonces, pero hemos de precisar esta intuición global. Vamos a ver un poco el mismo nombre, Samuel, Shamael, que es el escuchado, o si no el Dios que escucha, o si no Samuel, el
dado, ¿verdad? O sea, alguien que es donado. Porque peago Yerurejina, lleva Yeruren donde ella de Yara, porque al final de cuentas, pealas y ajina. Ana está llorando, Ana está suplicando. Soy estéril. ¿Se acuerdan de la relación y del problema que está existiendo con Peniná? Pero ahora entonces nos encontramos en una situación, ¿verdad?, de diálogo y hacemos una alianza con el Señor. Y vamos a ver qué es lo que Dios me da, es decir, cuál es el resultado. En todo este cuadro no aparece Samuel, dejando aparte las dos menciones de su servicio en Silo, dejando aparte. Es siempre objeto de lo que hacen los demás, pero la manera en que se habla de él está ya revelando al personaje. Entonces, vamos a mirar en el capítulo 2, versículo 11, porque dice, el niño quedó al servicio del Señor a las órdenes del sacerdote Elí. Entonces, este es el primero, dejando aparte estas dos menciones de su servicio. Es siempre en el 18 también, dice, Samuel servía en la presencia del Señor. Era un niño y llevaba Señor el efod, ¿verdad? O sea, peala y servicio, peala oyapota. Pero fuera de estos servicios que hace Samuel, sin embargo, Samuel es siempre objeto de lo que hacen los demás. Siempre es objeto de lo que hacen los demás. Objeto, entonces, de lo que hacen los demás. Pero es importante la yikuamina, ¿verdad? Entonces, no es tanto él con esa misión, estos dos servicios que son importantes. Entonces, el niño quedó al servicio del Señor, Samuel servía en la presencia del Señor, pero después casi siempre él está de esta manera revelando su nombre, el que fue llamado para, pero todo es dado. El niño es dado. Ahora la madre le da, le devuelve al Señor. Me concedió lo que pedí. Ahora yo a mi vez, dice, ¿verdad? Yo a mi vez se lo cedo a él para toda su vida. Queda cedido al Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos vivido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Opello continúa lleva. Qué lindo entonces este modelo, este ejemplo que está tomando Pablo para decirnos que somos comunidad. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene una riqueza, cada uno tiene algo que ofrecer a esta unidad del cuerpo. El cuerpo es lo más lindo entonces para mirar la unidad en una comunidad. De Catuila entero de teas, ella lleva checo tesatena, checo la tain, checo la yuru, checo la apesao, lo que sea, sino que cada uno es un miembro dentro de esta gran armonía del cuerpo. Pero peana entonces ya la peñandera pichato ya pojato ya popona lleva pejen viapo. Muchas veces nos creemos pelota yara lleva peala y a la ñane comunidad cuerabe. La ñandente se ñandela yeikwa pao hija la sheja es la share con la llave. Llegó a saco ahí así por comunidades, por capillas, por parroquias, oñibo pelota yara, no, shegma y treiu ema iko ave shela recoa la llave, shegma y teu ema gente maoía lleva. Queridos hermanos, y esto es justamente lo que Pablo está criticando. Este es el peor pecado contra la comunidad. Tenemos que dejar trabajar a los demás, no encerrarnos, porque la vida cristiana es una vida de comunidad, donde cada uno tiene una característica y sobre todo algo importante que tiene que ofrecer a su familia, a su comunidad, a su iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque
no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Ahora estamos con este título tan interesante, desarrollando y entendiendo. Dos partecitas simplemente se nos presenta Samuel, ¿verdad? En un servicio, así directamente, o sea, en una forma directa, ¿verdad? Que dice que se quedó al servicio, el niño quedó al servicio, y luego Samuel servía en presencia del Señor. Pero normalmente Samuel es dado, es ofrecido, es regalado. La primera alusión se encuentra en el voto de su madre. Y eso nosotros lo encontramos ya desde el comienzo, ¿verdad? Porque dice, hizo este voto, dice, la mamá hizo el voto con el Señor, la alianza con el Señor. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidor, si miras de mí, yo, mamá, y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidor y me das un hijo varón, hay que ver, me das, dado, ofrecido, entonces si me das un hijo varón, yo te lo entregaré, yo le entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará. Entonces esos son los dos votos. Pero entonces el Señor, ¿verdad? Yo lo entregaré también al Señor para toda su vida. De nuevo, ese es un primer elemento. Se encuentra en el voto de la madre, esta primera alusión. Y así entonces, si las palabras un tanto enigmáticas parecen designar a un niño de sexo masculino, es importante subrayar sobre todo su posición. Se encuentran en el centro del voto, en medio de dos verbos, dar. Si das a tu siervo una semilla de hombres, yo lo daré al Señor. Si das a tu sierva una semilla de hombres, yo lo daré al Señor. Aquí está toda la dialéctica del voto. Dame para que yo pueda darte. Que nuestra generosidad mutua se encuentre. A esto es a lo que tiene que hacer eco en Ana la respuesta de Elí. Que el Dios de Israel te dé. Que el Dios de Israel te dé. Quizás sea esto lo que la mueva a interpretar esta respuesta como una promesa. Qué interesante aquí. Entonces, por eso ponemos que el mismo nombre, ¿verdad?, de Samuel. Samuel
definido como el dado, oñeme evacue. Si tú me das, yo te daré. Y luego entonces el di que el Dios de Israel te dé. Todo es entonces en el dar, en el dar. Entonces estamos hablando, queridos amigos, de una generosidad. Esto es lo que el autor sagrado entonces está insistiendo y subrayando. Continuamente la homoíñan de la generosidad, continuamente homoíñan de el dar. Si el Señor me da, si tú me das, Señor, si tú me das tu generosidad, entonces estoy apelando a tu generosidad. En la medida en que seas generoso, ñande yara, she upea lleva añanduta y besi bube. Ube se yesa cuata y que yo tengo que entrar en esa misma sintonía tuya. Entonces, porque nosotros podemos pensar y decir, bueno, si tú me das, Señor, abracen vaina, abracen me buen oí, apea, muchas gracias, alito, aguanga, se ya ama porque me ese, muchas gracias, ya a tu pano y bandeja ya ama. Hacer esa ahí bandeja, porque de ya me maseo. No. Aquí entonces es interesante, ¿verdad? Esta reflexión teológica, porque en la medida en que tú me das, Señor, yo también, dice aquí, ¿verdad? Entonces, en la medida, fíjense cómo describe. Si tú no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida. Es decir, tu generosidad, Señor, lo que está haciendo en mi vida es que también yo me despierte la generosidad. Y después, al final, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda, te dé lo que tanto le has pedido. Ana le dijo que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió su semblante. Todo esto entonces hay un cambio, hay una transformación. Ñandego ya hoy da más alegría, entonces tenemos más alegría en el dar que en el recibir, dice, el dar, la generosidad. Apeñande yarame ñande Péala mombán a viñande de coebe añande ya yesa cuan. Ñande yarande golareme eva cuesea lleva. A peishandereme es agüesa sea la generosidad. Shave y ajicuabona me eanabe. Yo te lo entrego. Pero fíjense que es una entrega total. Da ella entonces en una forma egoísta es agüesa veme allí. Shayerure gurinde ñande yarandereme ese agüilleveme ende andente oíreme ese, etc. Como está bien ser agradecido, ¿verdad? Pero después en el fondo, se apita allí, porque en ella me emasé y me vuelvo un egoísta, como diciendo a conquistama, a huere coma, ñande ya no me emasé, cuando se ya ñemo quinte, porque ya huere coma. Apenas pues, porque aquí entonces se está subrayando y el autor sagrado en esta reflexión teológica lo que nos quiere decir. Ñande ya yerureo imponá, es la generosidad, pero no tiene que ser entonces, si tú me das, Señor, es para que yo aquí engorde yo solo en mi egoísmo. Entonces eres a ella será pisacuerane. No. En la medida en que tú me das, Señor, ya ella lleva. A cuabotas a me eta y la será pisacuera, vela ser comunidad. Y eso es lo que después justamente Elí va a subrayar y va a bendecir. Terejón de Cuñacara y vete en paz. Y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Pero con ambas años continuadas, porque por ahí tenéis. Estas son las características del seguidor del Señor. Características puras, ¿verdad? De un cristiano que entiende también lo que nosotros estamos heredando del Antiguo Testamento. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la próxima entonces nos volvamos a encontrar juntos para seguir reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.